A ver, hay libros que lees y se te olvidan. Y luego están esos otros, los que te sacuden por completo. Hackeando Mentes de Marcelo Maya es, sin duda, de los segundos. Y es que su idea principal es tan increíble como fascinante. La realidad que vivimos no es algo fijo. No, es más bien como un programa. Y si es un programa, se puede reescribir. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este concepto. Para empezar, el libro nos lanza una pregunta que parece simple, pero que busca movernos el piso. ¿Estamos despiertos o estamos soñando? Es una de esas preguntas que te obliga a dudar de todo, a cuestionar qué tan real es lo que nos rodea, y sobre todo, a pensar en qué es exactamente la conciencia. Y aquí es donde la cosa se pone buena. La primera gran idea del libro nos presenta un concepto que es, vaya, bastante radical. La realidad es un programa. Se explora esta teoría del universo como si fuera un holograma, donde eso que llamamos materia, lo sólido, en realidad no es más que una proyección de información. Según el autor, la realidad es líquida, es moldeable. O sea, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos no es el mundo de allá afuera tal cual, no. Es una simulación neurológica de altísima definición. Son puras vibraciones y frecuencias que nuestro cerebro agarra, decodifica y convierte en la experiencia que llamamos realidad. Y lo más increíble es cómo el libro desmenuza este proceso. A ver, paso 1. Los sentidos son como antenas, cachando frecuencias de todo tipo, luz, sonido, tacto. Paso 2. El cerebro, que es nuestro procesador biológico, traduce todo eso a simples impulsos eléctricos. Y paso 3, la mente, que sería el software, interpreta esos impulsos y ¡pum!, genera el holograma final, nuestra realidad personal. Todo el show está pasando dentro de nuestra cabeza. Y esta idea, le queda como anillo al dedo a la famosa frase de Einstein: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Entender que la realidad es una construcción mental es justo una de esas ideas que te expanden la cabeza. Y bueno, si la mente construye la realidad, ¿cuáles son los ladrillos? ¿Con qué la construye? Pues esos ladrillos nos llevan derechito al siguiente pilar del libro. Si la realidad es un programa, entonces las palabras son el lenguaje de programación. Aquí es donde se explora el poder oculto de las palabras y cómo le van dando forma a los significados que definen nuestro mundo. Las palabras, según Maya, son comandos directos a nuestro sistema operativo mental. Tienen un poder dual impresionante. Con ellas se puede construir o se puede destruir. Se puede llenar algo de significado o dejarlo vacío. Se puede liberar una mente o encerrarla en una cárcel de creencias. Pero, ojo, aquí viene el verdadero truco. El autor hace una distinción clave entre significado e intención. El significado es la definición de diccionario, lo que está en la superficie. La intención, en cambio, es el objetivo oculto, la verdadera jugada detrás de la palabra. Es la diferencia entre la herramienta y la mano que le está usando. Y para que esto quede clarísimo, el libro nos pone un ejemplo perfecto. A ver, hagamos el ejercicio. No piensen en un elefante rosa. ¿Qué pasó? Inevitablemente la imagen del elefante rosa apareció. Es que el subconsciente procesa la imagen principal e ignora por completo la palabra no. Así de literal y así de poderoso es este lenguaje. Claro, todo este software mental, todas estas ideas, necesitan un lugar donde correr. Y esa plataforma es el hardware, el cerebro. El libro lo describe básicamente como la computadora biológica más avanzada que existe. Y aquí se nos presenta otra diferencia vital. El lenguaje del cerebro, o sea, del hardware, es información sensorial cruda y dura. Luz, sonido, presión, olores. Pero el lenguaje de la mente, el software, es la interpretación de esos datos. Los pensamientos, esa vocecita interna, las imágenes que vemos con los ojos cerrados. Son dos niveles de operación totalmente distintos. Como podemos ver, el cerebro es una máquina de una complejidad asombrosa. Tiene áreas especializadas para todo: emociones, lógica, lenguaje, experiencias sensoriales. El autor sostiene que un verdadero hacker de la persuasión aprende a saltarse el lenguaje de la mente, o sea, las palabras, para hablarle directamente al cerebro en su propio idioma, el idioma de las sensaciones. Entonces, la pregunta del millón es: ¿y cómo se accede a ese sistema operativo? El libro presenta la llave maestra, la hipnosis, el acceso al sistema. Pero a ver, un momento. Hay que quitarnos de la cabeza la imagen del péndulo y los shows de teatro. Esto se trata de algo mucho más básico: el control del foco de la atención. La definición que da el libro es muy reveladora. Hipnosis,
un estado mental donde la facultad crítica de la conciencia lógica es, digamos, esquivada, y se establece un pensamiento selectivo. En otras palabras, es cualquier cosa que logre meter una idea en la mente sin que el filtro de la lógica la cuestione. Y no, esto no es algo raro o esotérico. Pasa todos los días y a una escala masiva. Herramientas como la televisión, las redes sociales o la propaganda son, según el autor, formas potentísimas de hipnosis en masa, diseñadas específicamente para capturar y dirigir la atención de millones. Al final, el argumento central se puede resumir en una sola frase. Cualquier método que sirva para controlar la atención de alguien es una forma de hipnosis. Quien controla el foco controla la percepción de la realidad. Es, ni más ni menos, la llave maestra de la influencia. Y con todo esto llegamos a la parte práctica, donde la teoría se pone en acción. La última sección nos cambia de papel. De ser observadores, pasamos a ser el hacker del subconsciente, el que explora y utiliza las reglas del sistema. Y hay que aclarar algo. En este contexto, la palabra hacker no tiene nada de malo, para nada. La definición del libro es muy clara. Es una persona capaz de explorar un sistema, de entender cómo funciona y de moverse dentro de él con habilidad, todo gracias a que conoce sus reglas al detalle. Y este vendría siendo el manual de operaciones, el manifiesto hacker. Primero, conocer las reglas del sistema mental. Segundo, conocer hasta dónde llegan esas reglas. Tercero, saber qué reglas se pueden usar a nuestro favor. Y cuarto, y lo más importante, saber cómo usar esas reglas inteligentemente para generar resultados. Después de todo este recorrido, la conclusión del libro resuena con una claridad brutal, resumiendo toda su filosofía en una sola frase que es lapidaria. Quien controla la atención, controla la mente. Y con esta idea tan potente, este análisis llega a su fin, pero nos deja en el aire la misma pregunta con la que el autor cierra su obra, una pregunta para que nos la quedemos pensando. ¿Y ahora? ¿Quién está controlando la nuestra?